Buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores y a todo esto. Me parece una organización muy buena y la verdad es un placer con ustedes compartir algunas ideas. El tema que me toca desarrollar es la vinculación plan-presupuesto. Es un tema simple, fácil. Yo quiero arrancar presentándome. Me presentaron Luis Babino, soy economista. Pero quiero presentar que lo que voy a decir lo desarrollamos con un equipo de gente en la Fundación SIGOP, que es la Fundación para el Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno. Si falta algo, hola Cristina, si falta algo o quedan cosas pendientes, todo lo que escribimos y documentamos está en la web de la Fundación, porque creo que cada vez más tenemos identidad personal, pero crecientemente tenemos identidad digital. Así que todo lo que hacemos está ahí. Y todo lo que hice, googleen que aparece. Lo bueno, lo malo, lo regular. Así que hay que cuidar la identidad digital. Es un tema. Y lo digo porque en la Fundación trabajamos con 3 ejes. La investigación. Investigamos sobre nuevos métodos de gobierno, porque el centro de nuestra preocupación no son la mejora de los sistemas administrativos, que creo que hay mucha gente muy capaz dedicándose a esto. Nuestro centro de preocupación es acompañar a la política para lograr achicar la brecha entre la declaración que se hace en el momento electoral con los resultados que se obtienen en el momento de gobierno. Ese es nuestro propósito. Lo hacemos entonces, decía, con 3 ejes de trabajo. Uno, investigamos. Y últimamente estamos investigando mucho el impacto de las tecnologías en el sector público, el impacto de las tecnologías en la vida social. Y entonces creamos un foro Politics, el encuentro de política y tecnología, porque creemos que la tecnología cuestiona fuertemente una manera de hacer política y le saca bases de representación. Pero también es una oportunidad. Y la otra cara de la tecnología es que le permitiría a la política mejorar sus niveles de representación. Y después lo vamos a desarrollar. El segundo eje de trabajo es formación y entrenamiento. Trabajamos con equipos de gobierno para formar y entrenar equipos de dirección. Y el tercer eje de trabajo es asistimos a este tema de llevar adelante proyectos ético-políticos. Y digo, ¿por qué proyectos ético-políticos? Porque no nos referimos a temas administrativos, nos referimos al alto gobierno. Y queremos acompañar en estos procesos, por 2 razones, porque es el objeto de la Fundación, y lo otro porque si no nos quedaríamos en una construcción academicista. Nosotros decimos, lo que investigamos queremos llevarlo a la práctica, y en la práctica lo queremos reflexionar para llevarlo a la teoría. Y ese es el centro de nuestro trabajo. Entonces, 3 ejes que tiene la Fundación y ustedes lo van a poder encontrar ahí. Y se llama SIGOP, Ciencias y Métodos de Gobierno, porque le da pauta de lo que nosotros creemos. Los gobiernos y gobernar es un arte, pero crecientemente toda expresión artística tiene dosis de ciencias y métodos que a veces la política desconoce. Y ahí ese es un punto central. En el tema de planificación y presupuesto, quiero arrancar con una reflexión. Creo que el tema de la planificación está vinculado a la política y hay en todo tema de cuando uno quiere instalar sistemas de gestión en lo público, en alta dirección de gobierno, siempre hay una tensión entre la técnica y la política. Lo quiero ejemplificar con esta imagen que reproduce, lo leí en un libro del francés de Troyat, sobre un historiador, una conversación que tenía Catalina la Grande con un asesor de él, un filósofo notable francés, Diderot. Y en esa conversación, Catalina le decía a Diderot, usted es un pensador notable, con ideas geniales, con capacidad de imaginar proyectos novedosos. Pero tiene una ventaja, todo lo que piensa lo vuelca en el papel.
Yo, que soy una pobre emperatriz, todas mis acciones de gobierno las realizo y las ejecuto sobre la piel de la gente. Y la piel de la gente es mucho más sensible que el papel. Entonces ahí quiero instalar que la planificación es un sistema de política y la política está cercano a hacer sus acciones a la gente y la gente es muy sensible, no es una cuestión técnica, es una cuestión técnico-política. Y en el transcurso de la charla quiero desarrollar esta posición. Y voy a tratar de reflexionar con ustedes sobre dos preguntas. La primera es, ¿hay demanda de planificación? Porque, ¿cómo vamos a hablar de vinculación si no hay demanda, si no hay planificación? Y me gustaría compartir algunas ideas con ustedes. La segunda es, si hubiese demanda de planificación, ¿es posible una vinculación? ¿Y qué tipo de vinculación? Para eso quiero reflexionar con ustedes sobre una reforma que creo que es muy exitosa, que es la reforma de la Administración Financiera Pública, una reforma de la década de los 90. Y quiero pasar rápidamente 3 dimensiones de esa reforma. El contexto que se dio, la respuesta política y la respuesta técnica, para después pasar esto a el tema de planificación. El contexto de la reforma de la Administración Financiera. Ustedes son, creo que la mayoría provenientes del espacio de la Administración Financiera. Y si no, conocen de alguna manera la importancia que tuvo en la década de los 90 todo el tema de reforma de la Administración Financiera. Yo quiero decir, ¿cuál es el contexto que se dio esta reforma del año 91? La década de los 80. ¿Y qué caracterizó la década del 80 en Latinoamérica? Los constantes desequilibrios fiscales, la inestabilidad de los procesos sociales, la gran conflictividad. Conflictividad que se manifestó en descontento popular y que terminaron por lo menos con 3 gobiernos. El gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el gobierno de Alan García en Perú y el gobierno de Ricardo Alfonsín en Argentina. Es decir, la política a fines de los 80 tenía un problema y había entendido que no habría estabilidad política si no había estabilidad fiscal. Si ustedes leen últimamente cuidado de lo fiscal, con algunas variantes que podemos ver ahora, respecto a lo público, lo toma la izquierda y la derecha. Lo toman sectores progresistas que hablan de la importancia de los superávit gemelos, como lo toma la derecha de manera tradicional. Así que la política se apropia de la necesidad de tener estabilidad. ¿Cuál fue la respuesta técnico-política a esta demanda de estabilidad? En la Argentina se llamó plan de convertibilidad. La mecánica que se encontró en ese momento fue atar el peso al dólar, cortar la variante de la emisión. Ahora, todos los procesos sociales tienen como el plástico memoria. Y este proceso de los 90 tenía la memoria de un plan que se desarrolló por parte del radicalismo, el conocido Plan Austral. El Plan Austral era un plan muy bien diseñado por economistas notables. Era un plan de relojería suizo. El único problema que tenía es que lo manejábamos nosotros los argentinos. Entonces tenía tantas variantes que tenía que cumplir que rápidamente quedó sin posibilidad de dar respuesta al problema que tenía el gobierno en ese momento. Y entonces, en los 90 que se había aprendido esto, se sabía que lo que no podía tener ningún plan de estabilidad era desequilibrio de las cuentas públicas. Entonces la política sabía que tenía estabilidad fiscal, la política recurre al plan de convertibilidad como respuesta técnica política y para eso demanda a la técnica una respuesta. Y esa respuesta se llama administración financiera. En ese momento
había en América Latina una serie de personas que estaban trabajando en estos temas. Entonces, el trabajo técnico encontró la oportunidad política. Acá no estoy hablando de bueno o malo, estoy hablando de reconstruir una relación que creo que fue exitosa en términos de resultado logrado, y después lo explico. Pero ahí, en esta cuestión de demanda política, encontraron una respuesta técnica. Digo, no puede ocurrir al revés. La técnica no le puede imponer a la política. Es la política quien tiene que entender el problema. Pero ahí lo encontró y había una serie de personas, decía, que estaban trabajando en varios países de América Latina y habían desarrollado una serie de metodologías basadas en el presupuesto por programa, una técnica que se desarrolló en Venezuela, que tuvo como inspiración un pensador, creo, genial, que fue Carlos Matus, un chileno ministro de Economía de Salvador Allende, que desarrollaron este marco teórico de abordaje y que tenía en Argentina equipos que respondían a esta cuestión, ¿no? Entonces había método. Lo segundo que tenía, y ahí la importancia de la tecnología, tenían sistemas, software que podían responder a esta cuestión, que le permitían facilitar el control del gasto. Digo, los que conocen por edad, los que más jóvenes que se lo cuenten, cada organismo público tenía una chequera, o 2, o 3, o 10, o 100, con lo cual no había ningún control de Hacienda sobre el gasto. Lo que permitió esto es controlar el gasto en una cuenta única, lo que se llamó la cuenta única que se tomó de Brasil. Bueno, había entonces metodología, había tecnología, y la técnica, el software era un software pobrísimo, el COMPRE, un software que se había desarrollado en el sector público, después se fue al privado y volvió al público. Pero de una limitación, era la Commodore 64 del control, pero eso le permitió controlar. Y lo último, que fue, creo que lo más poderoso que se entendió en este proceso de reforma, después de décadas de inflación, convivencia del sector público con la inflación, de la sociedad con la inflación, donde todos teníamos en la memoria la inflación, se sabía que esto era un cambio cultural y se instaló un sistema de capacitación muy potente con un sector de capacitación en la Secretaría de Hacienda, donde se formaron los equipos de nación, donde vinieron mucha gente dentro del país, de distintas provincias, pero también se formaron a muchos equipos latinoamericanos. 3 ejes: método, tecnología, capacitación. El éxito de una reforma. Uno puede decir, ¿fue exitosa la reforma de administración financiera? Y debe haber sido, porque hace 20 años que hacemos lo mismo. Yo no discuto mucho lo que hay adentro del proceso, ¿no? Porque el proceso de calidad te asegura que haga siempre lo mismo. Lo que no te asegura es que hay adentro de eso mismo. Bueno, pero tanto en Nación como en la Ciudad de Buenos Aires se repite. Cambió Menem, cambió De la Rúa, vino Kirchner, tuvimos una crisis del 2002. En 20 años, solamente un año se presentó en el 2002, 2003, con atraso un presupuesto. Digo, caramba, eso nunca había pasado. En los 80 los presupuestos se presentaban a ejercicio vencido, eran contabilidad. Digo, presentaban el balance, no presentaban presupuestos. Esa era la historia que perdimos. Bueno, creo que tuvimos éxito. Creo que la reforma de administración financiera, tuvieron. La reforma de administración financiera tuvo mucho éxito y se aprecia por indicadores de resultado, dirían en la charla anterior. Digo, ¿cuáles son los indicadores de resultado? La Argentina, a nivel nacional, lo instaló. Las provincias, casi todas, por amor y por espanto, lo instalaron. No digo que haya sido por mucho amor. Había pactos fiscales que o firmabas, es cierto. En la mayor parte de los países de América Latina también se instaló el sistema de administración financiera. Un proceso exitoso. Ahí con Calle estuvimos en Dominicana trabajando en estas cosas, haciendo horrores, pobre. Entonces, quiero apoyarme en esta cuestión de la reforma de administración financiera para entender el proceso de planificación. 3 cuestiones. Tiene que haber demanda política, respuesta técnica.
Sin esas condiciones es difícil. Y la respuesta técnica para mí tiene 3 ejes. Tiene que tener método, tiene que tener tecnología de apoyo, porque hoy, en el siglo XXI, sin tecnología, lo que se hace no es serio. Cualquier cosa que se haga no es serio. No es que no se pueda, pero me parece que no es serio. Y la tercera es, tiene que tener procesos sistemáticos de formación y entrenamiento. Gritame, si no te escucho. Digo, el tema de planificación es un tema de la política. ¿Por qué? Porque la planificación es el que enmarca el rumbo del proyecto ético-político. Y cuando digo proyecto ético-político, es que los proyectos tienen valores que expresa cada partido político, por eso se vota. Y tiene propuestas, tiene problemas que quiere solucionar a la sociedad. Ese es el proyecto ético-político. Y ese proyecto ético-político no lo puede llevar adelante la conducción de política, sino que tiene que permear en el aparato público. Y el proyecto político tiene todo el derecho de permear su proyecto en la medida que sea democrático, y el aparato público tiene que responder a eso, pero para eso tiene que llegar al aparato público con instrucciones claras. Para eso sirve el sistema de planificación. Entonces, la primera cuestión de la charla. ¿Existe demanda de planificación? Yo la verdad es que tengo muchas dudas. Y cuando digo planificación, estoy diciendo planificación política. No planificación administrativa, planificación política. Es decir, cómo vinculamos el proyecto, lo que yo declaro a la ciudadanía, con mis esquemas de gestión pública. ¿Por qué no existe, creo, tanta demanda de planificación? Porque pasó algo. Es decir, en la video anterior vimos rápidamente que pasaron muchas cosas en 100 años. Muchos cambios. Pero si uno se para un momentito, vería que en los últimos 15 años la velocidad e intensidad de los cambios sociales son brutales. Que los procesos de globalización son espectaculares, que cuestionan todas las políticas públicas nacionales. Y además, que la multiplicidad de actores en el juego social se acrecentó. Ese es el contexto que desarrolla la política. Entonces, lo que pasaba hasta los 80, que la política confiaba en la técnica que nos iba a llevar hacia un destino aventuroso, y la política estaba tranquila. La técnica tenía las soluciones de todo. Llamamos técnicos que nos solucionen todo. Y cuando llegamos a un momento en que teníamos todas las preguntas y nos faltaban algunas respuestas, nos cambiaban el juego. Hace 15 años que estamos en un cambio. Algunos dicen que es una época de cambios. Yo creo, como sostienen algunos, que este es un cambio de época, un cambio epocal, que estamos asistiendo a algo que no entendemos que está pasando. Entonces, que perdimos los mapas, esos mapas neurolingüísticos que nos permiten transitar y que sabemos que si acá alguien habla, uno se sienta, escucha, es un mapa mental. Me parece que perdimos el mapa mental del juego de gobierno, de la trayectoria, del proyecto. De la manera tradicional no la podemos construir. Entonces, no tenemos las respuestas, pero no tenemos las preguntas. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae algo que ustedes pueden apreciar, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo, la hiperpersonalización de la política. La política se vuelve la persona. ¿Por qué? Porque como no tenemos confianza en el proyecto, porque no sabemos qué nos ofrece uno u otro, lo único que nos podemos atar es al grado de confianza que nos da la persona. Y si el proyecto es el punto central de la planificación, ¿por qué va a demandar la política planificación? Si lo que están demandando no es respuesta personal, si las campañas son las personas. Y no pasa ahora, ¿no? Los eslogans de campaña tienen que ver con eso. Síganme, no voy a defraudar, o con la democracia se come, se educa y todas esas cosas, o el modelo, o lo que quieran ponerle. Pues no es una maldad de la política, es un problema de la época que estamos viviendo. Y esto implica entender el problema de manera diferente. Entonces,
para no ser negativo, que después en la charla anterior estuvimos re positivos, no quiero venir a ser tan negativo, pero soy negativo. El tema es, ¿hay posibilidad de demanda? Sí, creo que sí. Creo que hay muchos gobiernos que están enfrentando esto, entendiendo la forma de hacer política de manera diferente. Y esto tiene un nombre, un nuevo, viejo nombre. ¿Por qué es viejo? Porque está de la década del 70. Si ustedes entran a YouTube y ven, sí señor ministro, ya hablaban de gobierno abierto. Pero lo puso de moda Obama en la campaña del 2008, entonces esto se puso como reguero de pólvora, entonces es la palabra de moda, gobierno abierto. Yo creo que muchos hablan de eso, no saben bien qué es. Pero como muchas cosas, en los 90 hablábamos de planificación estratégica y hacíamos cualquier cosa menos planificar, ¿no? Así que creo que somos en Argentina campeones de comprar palabras que rápidamente le sacamos todo valor. Bueno, gobierno abierto es una oportunidad, yo creo. Gobierno abierto lo están encarando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y muchos gobiernos locales, porque me parece que ahí hay un punto que hablaba recién con Hugo y decía, me parece que hay una oportunidad para estos encuentros, hay una oportunidad para pensar diferente. Las reformas de los 90 vinieron de arriba hacia abajo, podemos pensar la reforma al revés, las reformas locales van a tener las reformas nacionales, porque el más cuestionado de todo este cambio de época es la nación. El otro día di una charla por esto y me querían pegar por el tema de soberanía. Lo que está en cuestión es la soberanía nacional. Lo local cada vez va a ser más fuerte. Lo supranacional también. Lo que no entendemos bien, ¿qué va a quedar de lo nacional? Esa es la gran cuestión. Y rescato el espíritu nacional y toda esa historia, pero yo estoy diciendo que va a haber que repensar los esquemas de representación, los esquemas de legitimidad del voto popular. Vamos a tener que sumar al voto popular otros sistemas de legitimar la validez del proyecto político, porque si todo va tan rápido, votar cada 2 años no es suficiente. La gente tiene que votar más. Decisiones concretas que le hacen a su vida. Y en lo local eso es más fácil. Bueno, gobierno abierto tiene 3 ejes. Transparencia, participación y colaboración. Creo que 3 ejes que van a demandar planificación. ¿Por qué transparencia? Porque no por amor, es por espanto también. Porque hoy lo privado es cada vez más público. Con los celulares, con los smartphones. Digo, miren, la conducta de lo público es muy difícil mantener el secreto, la idea del secreto. También lo personal. Digo, aviso por las dudas, el que no se dio cuenta, cuidado con su vida personal. Están los celulares que te sacan fotos en cualquier parte, encima la gente se dedica a tuitearlo. Yo lo vi a tal, a fulano de tal, en el boliche de tal, qué sé yo, y caramba, yo no sabía que iba a estar ahí. Bueno, a los gobiernos le pasa, a los gobernantes le pasa. Al rey de España le pasó. 30 días tardó en que una foto de él con el elefante le costase la presidencia de la Sociedad Protectora de Animales, 30 días. El rey de Bélgica hace 100 años mataba a millones de personas para extraer no sé si leyeron el libro de Vargas Llosa, El sueño del Celta. Es impresionante, pero Leopoldo mataba gente sin problema, tardaron 4 años en parar esa matanza. Entonces, transparentes porque sí, porque es necesario ser transparente para ser inteligente en el juego. Participación porque hace 50 años, 40 años, hacer una central nuclear era un problema técnico-financiero. Hoy hacer una central nuclear es un desafío increíble, porque hay cuanto ambientalista te llena la cara de dedos. Hacerlo en Metrobús te complica toda la historia. Entonces, ¿por qué participación? Porque yo no lo voy a hacer con todos, pero voy a tener que tener en cuenta a todos para el juego. Porque, como decía Matus, mi mejor jugada depende de cómo reacciona el otro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer al otro. Y la tercera cuestión tiene que ver con colaboración. En un mundo de cada 5 años se duplica el conocimiento. Para pensar esto, el conocimiento humano se duplicó, para duplicarse tardó 1750 años. Entre año 0 y 1750. Cada vez más rápido, ahora cada 5 años. Y la cuestión es que no hay inteligencia individual más potente que la inteligencia colectiva.
Es por lo menos una tontería de los gobiernos no recurrir a sistemas colaborativos para gestionar lo público. Esta idea de que hay personas encerradas que se saben lo que tiene que hacer la sociedad es por lo menos anacrónica, propia de la década del 50, de los sistemas socialistas o de la CEPAL. En ese momento era la época de los ministerios de planificación. Una tontería pensar que yo puedo planificar todo el juego de miles de actores que tienen decisiones autónomas. Así que esa gente que piensa así, no quiero decir que sea mala, es anacrónica nomás. Wikipedia es un ejemplo. La Real Academia dijo, no, ¿cómo hacer una enciclopedia colaborativa? Que la gente ponga, eso va a ser lleno de errores. Bueno, hoy ya declaró hace ya varios años que Wikipedia tiene menos errores que la Real Academia Española. Así que se puede, y hay muchos ejemplos de esto. Entonces, esta cuestión, demanda planificación. Yo creo que hay gobierno abierto, es una posibilidad para demandar planificación, porque yo no puedo pedir colaborar, participar y demás si la gente no sabe hacia dónde voy. Y hacia dónde voy hay una renuncia a decir, yo sé dónde voy, pero nosotros podemos pensar y construir un futuro. Es una manera distinta de hacer política, de hacer gobierno, de hacerlo con el otro, y no es nada naif. Es muy potente, por supuesto, para aquellos que no tengan el gobierno. Yo vuelvo al tema de la reforma de la administración financiera. Esta vinculación plan-presupuesto. ¿Qué dijeron en los 90? Tenemos que dejar de hablar de insumos. Tenemos que decir, no tenemos que discutir cuánta plata tenemos para esto, cuánta plata para personal, cuánta plata para insumos, cuánto para viáticos, cuánto para papel. No, ahora tenemos que hablar de resultados. Después de 20 años, en los organismos públicos, siguen hablando de insumos. Siguen discutiendo por esto. No entienden de qué se trata la administración financiera. Y esto tiene que ver con un problema de construcción lógica. En la reforma se tuvo una visión sistémica de integrar subsistemas desintegrados. La tesorería, crédito público, presupuesto, contabilidad, y lo integraron. Una cosa muy inteligente. Pero se olvidaron, no pudieron, no supieron, no era la época, no era el momento, no había herramienta, de que el presupuesto tenía una doble función, una función de política y una función administrativa. Con lo cual, toda la administración financiera estuvo al servicio de la administración, del registro, del orden de las cuentas, porque ese era el problema de los 90, poner las cuentas en orden, no planificar mejor. Entonces el desafío es achicar esto. Para ser consistente se puede hacer. Yo le puedo decir la experiencia que nosotros tenemos en la Fundación. Por lo tanto, si aparece como una venta de algo, es. Pero yo tengo que hablar de lo que sé. Así que me perdonan. Pero está muy bueno lo que hacemos. Tenemos que tener método. Y lo explicamos. Hay que tener metodología, manuales de planificación estática, planificación operativa, presupuesto. Solamente tenemos manuales de presupuesto. Y tenemos manuales de presupuesto para el órgano rector que se replica en todos los organismos. Nadie los baja a cómo opera en cada organismo. Y después digo por qué. Tenemos que tener un sistema que apoye la relación plan-presupuesto. De vuelta, tenemos que ser consistente. Tenemos que facilitar la vida a la gente. Los equipos de gobierno, ustedes, los que sufren a los presupuestólogos, ¿no? Que está muy bueno porque yo soy asesor de presupuesto. El tema es que tienen que hacer 3 veces la misma cosa. Tienen que hacer el presupuesto. Si viene un planificador, tienen que planificar. Tienen que crear indicadores porque les gusta que le pongamos indicadores. Y tienen que hacer un plan de compras. Todo desarticulado. Cada uno le dice, ¿qué quiere? ¿Que le dé esto? Yo le doy lo que quiera. ¿Cuántos indicadores quiere? ¿Cuántos kilos de indicadores? Yo le doy. Porque la gente no es tonta. La gente habla como le gusta a los que tienen poder. Y poderoso caballero es don dinero. Así que el Ministerio de Economía siempre es poderoso. Y como dicen algunos, la gente de Economía, al cual trabajé mucho tiempo, le dicen que son como carniceros de Barrio Norte, no tienen corazón ni entraña. Así que todo el mundo obedece. La tercera cuestión es que tiene que haber procesos de formación y entrenamiento. Y explico por qué rápidamente. Metodología, nosotros vemos esta metodología para discutir
resultados en función de productos, ¿dónde quiero llegar? Y es el resultado del plan político, del plan de gobierno. Si tu jefe político no sé a dónde va, estamos perdidos. Como decía Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Así que si el conductor no sabe o es difuso, está perdido el sistema de planificación. Pero la discusión entre resultados y productos, la planificación. La discusión entre productos y las actividades que tengo que hacer para alcanzarlos, planificación operativa. La integración de la planificación estratégica y la planificación operativa, más los clasificadores presupuestarios, el presupuesto del programa, que me dan el presupuesto. Pero de ahí saco todo de esta relación. ¿Cuál es el centro que está más grande? Los productos. Pues es más fácil pensar en qué produzco, qué resultados tengo. Las organizaciones públicas son construcciones históricas, ya vienen haciendo, así que no hay que inventar la rueda, hay que preguntar qué están haciendo, en términos productivos. Después le podemos preguntar para qué hacen, y nos podíamos sorprender. Yo vivía en Concordia y a la vuelta mía estaba el Instituto de Vitivinicultura, una oficina que se dedicaba al tema de vides en Concordia. Hacía 5 años que habían prohibido las vides en otro lugar que no sea Cuyo. Entonces, si vos le preguntabas, ¿qué hacen? Vamos todos los días. ¿Para qué? La menor idea. Digo, metodologías hay un montón. Nosotros escribimos sobre esto. Pero digo, adhiero al pensamiento, adhiero porque son muy poderosos los chinos, así que uno no es tonto. Digo, como decía el líder de la reforma china, no me importa de qué color sea el gato, blanco o negro, lo importante es que case ratones. Así que la verdad, ¿qué sistema de planificación van a usar? Miren, hay para campeonato. Yo creo, y nosotros trabajamos con la planificación estratégica situacional, es una planificación potente. Pero el BIT recomienda el marco lógico, después está el SOP, después está por último está el FODA. Hace muchos años, cuando me tocó estar a cargo de gestión pública, pensaba que el FODA no era muy serio. Pero visto ahora, digo, no fodamos. Un poquito de FODA no está mal. Así que, si ven, con el tiempo uno se vuelve, como dijo Hernán, digo, hay gente de 20, 40, 60. Bueno, como me toca de los últimos, ya estoy de vuelta con esto, así que no voy a dar la vida por ningún sistema de planificación. Digo, un sistema, nosotros creemos que hay un sistema. Nosotros desarrollamos el SG Producción o el SOP, que es un sistema para formular el plan de producción de cada institución. ¿Qué permite? Que la gente no hable en clasificadores presupuestarios, que no hable en incisos, partidas, programas, pues la gente no habla de eso. La gente no se levanta en los hospitales y dice, ¿qué programa sos? No, lo que dice es, ¿qué enfermo tengo? Y vienen los presupuestarios y dicen, no, tenés que llenar esta planilla, y la llenan. ¿Cómo querés que dé tanto? ¿Y qué hacen para verlo? Se fijan el año pasado. ¿Y qué hicimos el año pasado? Lo mismo. ¿Qué le ponemos? 20% más. No, pero la inflación es el 10%. Bueno, Moreno, qué sé yo. Hay toda una discusión. Digo, pero hacemos lo mismo que siempre. Digo, todo el sistema permite tener todo lo que son el metalenguaje presupuestario por detrás. Adelante que está lo básico, insumo, producto. Eso le puedo preguntar a la gente. ¿Qué producís? ¿Para qué resultado? ¿Y qué insumos? Y eso yo lo puedo obtener del catálogo de productos, del catálogo de insumos, y automáticamente me ligan lo que son los insumos con los objetos del gasto. Con lo cual, tengo algo que hoy en la administración pública hay poco, lo que son reportes para tomar decisiones. Porque todo el mundo dice que el sistema de presupuesto es el sistema estratégico de gobierno y que es el instrumento para gestionar. Yo la verdad que encuentro pocos responsables políticos que vean, digo, a la mañana se levantan y dicen, ¿y el presupuesto? ¿Qué digo? Voy por ahí. Digo, la verdad es que el presupuesto tiene un asesor que le dice qué tiene que hacer y cómo lo puede burlar. Es así. Digo, perdón, Hugo. Entonces lo importante es tener reportes. Digo, ¿qué reportes? Bueno, ¿qué produzco? Digo, si yo defino ¿qué tengo que producir? Vacunas, ¿cuántas? Ahí tengo cantidades, tengo lo que son los indicadores cuantitativos de cantidad. Son las metas presupuestarias, no las tengo que inventar. Digo, esa historia de que los programas presupuestarios son pocos, no son pocos. Si cada programa presupuestario expresa una función de producción del Estado, hay muchas funciones de producción.
Bueno, respetémosla en la base, después cortémoslo para arriba. Lo que no podemos hacer al revés. Si cortamos arriba, después no podemos salir abajo. Al revés sí podemos hacerlo. Entonces, reportes de qué produzco, reportes en qué gasto por objeto, reporte por partida parcial, todo lo puede dar el sistema, cargando solamente insumos y productos. Es decir, existe tecnología, existen sistemas para hacerlo, este u otro. La tercera eje es la capacitación. El tema de el lenguaje es el estructurante de cualquier organización. Como dice Maturana, la calidad de las organizaciones tiene que ver con la calidad de sus conversaciones. Si las conversaciones están fracturadas, la organización está fracturada. Y yo creo que hay una fractura poderosa que explica por qué no hay una relación entre el plan, la planificación, la gestión y los presupuestos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo toda la reforma se dijo que había autoridades políticas, autoridades responsables del programa y autoridades y la gente de administración que apoyaba todos los procesos. Pero toda la capacitación se hizo sobre el sector de la administración, no por culpa de la administración, sino porque la política se sintió al margen del proceso, porque los responsables del programa eran técnicos especialistas que no tenían que entender de esto. Y porque además se creó un metalenguaje difícil, críptico, de entender por el resto de la organización. Con lo cual, toda esta conversación está empobrecida. Me parece que si queremos instalar el sistema de planificación, tenemos que ir a procesos profundos de formación y entrenamiento, pero en un lenguaje común. Y el lenguaje común que nosotros proponemos para integrar la política, la gestión y la administración es palabras como problema. ¿Qué problemas queremos solucionar? ¿Qué resultados queremos tener? La brecha que queremos atacar son los indicadores de resultados, indicadores del plan político. ¿Qué producto? ¿Qué tema de producción? La cantidad de los indicadores cuantitativos de producto me dan las metas presupuestarias. Quiero reducirlas, elijo cuáles son las más relevantes. El tema de los insumos. La gente puede hablar en términos con estas categorías de lo que hace cada uno, porque entendiendo que es un problema, la gente de educación habla de problemas educativos, de repitencia. Los problemas de salud hablan de campañas de vacunación. La gente de seguridad habla de problemas de inseguridad y habla de productos para vencer la inseguridad. Cada uno habla con su idioma. Y lo que hace la administración financiera es tomar información para construir con su sistema lógico el sistema de agregación de información, no al revés. Y ese me parece que es el eje de la reforma. Por último, si yo tomo el tema como recomendación, el tema de la gestión de la administración financiera en la Ciudad de Buenos Aires, estas son las fechas claves. La conocen más ustedes que yo. Pero yo diría, el sistema de presupuesto y de formulación funciona bien. Si hace 20 años que funciona, no lo toquemos. Ahora, dudo de la calidad de la información que tenga dentro. Profundamente, no solamente de la ciudad, de la nación y de las provincias. Creo que en esa fractura de la conversación tiñe la calidad de lo que se está produciendo. Bueno, lo que propongo es instalar un dispositivo de crear matrices de producción que den información para cargar el presupuesto. Que la gente piense en insumo, producto y eso dé información al sistema del presupuesto. Por último, 5 cosas. No encare el proceso de planificación si la política no está convencida. Si la política está en otra cosa, dedíquese a otra cosa. Si le gusta tener un sistema de planificación, hágalo, pero no deje la vida por eso. Haga manuales claros y precisos. No sea muy confuso en lo posible. Es decir, yo vi muchos sistemas de planificación, muchos. La mayoría corren solamente en PowerPoint. Entonces hagamos sistemas de planificación que corran en la realidad. Esta cosa que decía Hernán antes también, todo el proceso de cambio es un problema cultural. Respetemos a la gente, respetemos a los equipos, respetemos la historia. Eso tiene que ser por convicción, decisión y construcción sistemática. Un proceso de esto nos lleva menos de 4 o 5 años. Así que ese es el desafío. Y tenga un sistema potente que relacione esto para simplificar la vida de la gente y pueda encontrarle una mejora.
no una carga nueva, no que vinieron antes tenían los presupuestólogos, vinieron después los de compra, ahora vienen los planificadores. Digo, tiene que haber una sola intervención. Digo, y la otra es los sistemas de monitoreo. La realidad cambiante define que el plan no se ajusta, la realidad no se ajusta al plan, el plan se ajusta a la realidad. Por lo tanto, el sistema de monitoreo es un plan, es un sistema básico del sistema de planificación para cambiar el rumbo del plan. Y por último, una reflexión personal, y es, para mí, la relación entre el plan y el presupuesto es como la felicidad. Uno tiende a ello, pero no llega nunca a eso, porque son dos sistemas lógicos diferentes. El sistema de planificación es un sistema de apoyo a la política para enfrentar realidades cambiantes. El sistema de administración presupuestaria es un sistema lógico que tiene que tener cuestiones claras y métodos precisos y rigor en cómo está estructurado. Si yo hago que el sistema de presupuesto invada la planificación, mato creatividad. Si yo hago que el sistema de planificación invada el sistema presupuestario, lo que hago es llenar de creatividad un sistema que tendría que tener bastantes lógicas para poder agregar, y Lucas Pacioli se enojaría. Así que bueno, muchas gracias. Estamos atentos a las preguntas. Bueno, Luis, entonces, con tu reflexión final estamos igual que al principio. Agua y aceite. No. ¿Cómo hacemos para que uno converse con el otro? A la técnica la podés trabajar, ahora a la política no la podés trabajar. ¿Cómo haces para que la política se acerque a la técnica? Porque si no, la culpa la tiene la técnica, de que plan y presupuesto no puedan caminar a la par. Sí, yo creo que hay mucha soberbia en la técnica y una gran falta de respeto hacia la política. Y también creo que hay una ausencia en la política de lo que dice al principio, de creer que la política es puro arte y pura improvisación y le falta método y ciencia. Hay un problema por detrás del sistema de planificación y del sistema de gestión pública, y es dónde se forman los dirigentes. Y los dirigentes se forman en los partidos políticos, y los partidos políticos se ocupan de ganar elecciones. No hay partidos políticos que estén pensando en la Argentina para dentro de 20, 30 años. Estamos todos en la coyuntura. Ahí hay un problema. Y las universidades, eso es la otra fuente de formación de nuestros dirigentes. Y las universidades forman por disciplinas. Pero el sector público tiene que trabajar de manera transdisciplinaria. Entonces, la universidad está de espalda a los problemas de los gobiernos. Entonces, la política tiene un problema, no sabe dónde formarse y no encuentra respuestas adecuadas. A mí me parece que hay un gran desafío, y por eso vuelvo a la posibilidad de estos encuentros y de lo local, de pensar y acercar estos temas a que la política los entienda en proceso de formación, pero también que la técnica los entienda. Y me parece que ahí hay un doble desafío para la técnica y la política. Ahora, ¿es difícil? No. Yo estoy diciendo de la experiencia. Nosotros trabajamos en países, en sectores de países, en organizaciones nacionales de salud o de trabajo en estos temas, y se tiene mucho éxito. Pero si contamos con sistemas adecuados, si contamos con manuales adecuados, si tenemos con procesos de capacitación adecuados, me parece que ese es el desafío. Y si no queremos hacer rígido el sistema de planificación. Entonces el sistema de planificación es un sistema orientador, ese que me dice dónde están los resultados. Y el sistema de presupuesto es el que de alguna manera sistematiza esta información para lograr agregados financieros. Las secretarías de Hacienda, el problema que tienen que resolver es el problema de sustentabilidad fiscal de su gobierno. Macri lo que le está pidiendo a su ministro de Economía es que le diga, tenemos fondos, pues si perdemos fondos en la lucha política, el gobierno nacional nos hace pomada. Es así de fácil esta cuestión. Entonces el problema del ministro, que no me acuerdo cómo se llama, de Grindetti, es mantener la sustentabilidad fiscal a toda costa.
Distinto el problema del ministro de Educación, del ministro de Salud, de la ministra de Salud. Digo, son distintos problemas. Bueno, ahí tienen que construir un diálogo común para que el proyecto político tenga prioridades, tenga lógica, tenga asignación de recursos. Y eso es la planificación. Así que me parece totalmente posible. Ahora, es posible si la política lo reconoce. Muy interesante lo que planteaste. Está el caso de Chaco. Yo traje el caso de dos municipios, Chaco a nivel de gobierno provincial, de dos municipios que traje con experiencias concretas que avanzaron sobre la vinculación, planificación, presupuesto, instalando sistemas de gestión de calidad. Digamos, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de procesos similares que vos conozcas en estos niveles de gobierno, o sea, más bien locales o quizás a nivel provincial? Bueno, yo lo que uno ve en algunos procesos, para decir, a mí me encantaría que la explicación y el éxito del proceso se dé de otra manera, para decir, ¿cuántos de acá son responsables de políticos de una unidad de gestión del lugar de la Ciudad de Buenos Aires o del lugar donde vienen? Levanten la mano. ¿Cuántos no son responsables políticos, sino responsables técnicos de un área de gestión de la organización? El resto. Perdió 1 a 100. Y estamos hablando de planificación. Con el mismo sentido digo que el éxito de esto, yo vengo de haber trabajado mucho tiempo en la Asociación de Presupuesto Público. Y yo discutía estos temas y decía, el día que nosotros vamos a tener éxito, eso era a fines de los 90, es cuando un seminario de administración financiera tenga por lo menos un 30% de conducciones políticas. Porque si no los tenemos, estamos en problemas. Porque que nosotros digamos, el plan, el presupuesto es una herramienta de gestión y no hay nadie de conducción política, es que estamos haciendo algo que no le está sirviendo a la política. En esto, que los secretarios de Hacienda digan cosas, a mí me parece bien. Yo creo que tenemos que ver si los ministros de Salud, si las áreas sustantivas nos dicen, honestamente, qué piensan. Y yo lo que veo es que piensan que es un problema, que cada año tienen que llenar un formulario, pero que no los ayuda para la gestión. Después, yo vi la construcción del Chaco con gente del BIT y demás que estuvieron trabajando ahí. Yo creo que hay alguna estructuración que queda bien, pero que le falta que los responsables sustantivos... ¿Saben qué yo imagino? Y ustedes dicen, pero esta es una cosa naif. Yo pienso que la planificación 2014 inicia con una reunión del jefe de gobierno diciendo a dónde se va, cuáles son los pilares de su gobierno, es decir, le explica a cada uno y cada uno le responde qué le entrega para eso. Y esto es posible, no es un sueño. Así que yo creo que es posible. Muchas cosas que se hacen, como vos decís, en las ciudades van a tener mucho éxito, porque es más concreto todo. Luis, nuevamente gracias por tu presentación, siempre abriendo mentes. Muchas gracias de nuevo. Le damos un fuerte aplauso.